No todas las amenazas vienen con una sonrisa maliciosa o palabras agresivas. Algunas se acercan con amabilidad calculada, con gestos que parecen inofensivos, pero que, en realidad, son trampas. Y no es casualidad que aparezcan en tu vida. Te eligen, no por casualidad, sino porque algo en ti les indica que pueden entrar, manipular, absorber o desgastar. Ese algo no está escrito en tu frente, pero vibra en tu forma de reaccionar, en lo que callas, en cómo cedes, en lo que toleras para evitar el conflicto. Carl Jung advirtió que atraemos aquello que coincide con nuestras heridas internas, incluso si esas heridas están enterradas en lo más profundo. Las personas tóxicas, manipuladores, depredadores emocionales, son como perros de caza entrenados para detectar el olor de la inseguridad y la culpa. No necesitan conocerte a fondo para saber dónde apretar. Basta con que perciban las grietas que ni tú mismo aceptas. Aquí está la paradoja. Mientras más luchas contra ellas desde la superficie, más energía les das. Bloquearlas, discutir, exponerlas. Todo eso es ruido que alimenta el juego. El verdadero poder no está en empujarlas fuera de tu vida, sino en convertirte en un terreno infértil para su influencia. Que se acerquen y no encuentren dónde engancharse. Que te miren y no vean una presa, sino un muro impenetrable. Para lograrlo, no basta con poner límites como si fueran simples muros externos. Es necesario construir desde dentro, integrar lo que ocultas de ti mismo, reconocer la sombra que te incomoda y hacer de esa oscuridad un lugar bajo tu control. Cuando no temes tus propias partes ocultas, nadie puede usarlas contra ti. Este no es un camino de defensa constante, sino de transformación silenciosa. Convertirte en alguien tan completo que las personas tóxicas, por instinto, elijan a otro. Porque, al final, no se trata de vivir huyendo ni de gastar energía en vigilar cada paso que das. Se trata de caminar con tal solidez interna que tu sola presencia filtre lo que se acerca. Así, sin esfuerzo aparente, dejas de ser terreno fértil para el veneno ajeno y te conviertes en un espacio donde solo puede florecer lo que está en paz contigo. Lo primero que debes entender es que las personas tóxicas no actúan al azar. Su instinto no es diferente al de un depredador que identifica a la presa más débil del grupo. No se trata de fuerza física, sino de vulnerabilidad emocional. Hay gestos, silencios, miradas, microexpresiones que delatan aquello que tú crees que está perfectamente escondido. Jung decía que lo inconsciente siempre busca expresarse, y lo hace incluso cuando intentas ocultarlo. Una herida emocional no resuelta. El miedo a ser rechazado, la necesidad desesperada de aprobación, la sensación de no ser suficiente, emite una señal silenciosa que otros pueden percibir. Imagina que llevas una grieta en una armadura. No importa cuánto la pintes o pulas, quien sabe dónde mirar notará la fisura. Las personas tóxicas están entrenadas, consciente o inconscientemente, para detectar esas grietas. Por eso, si no las reconoces, no podrás repararlas y seguirás atrayendo las mismas dinámicas una y otra vez. El problema no es esa persona en particular, sino la predisposición invisible que te hace susceptible a su influencia. Reconocer tus heridas emocionales no es un acto de debilidad, sino de poder. Significa tener el valor de mirar de frente aquello que evitas, incluso si incomoda. La negación solo las mantiene activas, listas para ser explotadas. Y cuando un manipulador se encuentra con alguien que ya ha visto su propio dolor, pierde la principal herramienta de control, la sorpresa. Haz una radiografía emocional de tu historia. Pregúntate, ¿qué me duele todavía? ¿Qué miedo me hace ceder? ¿En qué momentos busco validación sin darme cuenta? Ese autoconocimiento es tu primera línea de defensa, no porque te vuelvas frío o distante, sino porque la energía que proyectas deja de ser de carencia y se convierte en presencia. Una presencia así no necesita huir de lo tóxico. Lo disuelve antes de que pueda acercarse. Gran parte de lo que juzgas en los demás es en realidad un eco de algo que no quieres ver en ti.
Jung llamó a esto proyección, el mecanismo por el cual atribuyes a otros rasgos, emociones o intenciones que te resultan incómodos reconocer como propios. No es un acto consciente, es un reflejo automático de la psique que busca liberarte del peso de confrontarte a ti mismo. Sin embargo, lo que parece un alivio momentáneo se convierte en una trampa. Al proyectar, revelas tus puntos ciegos y, sin darte cuenta, expones tus vulnerabilidades. Las personas tóxicas saben leer esas proyecciones como un mapa. Si, por ejemplo, desprecias profundamente a quienes muestran ambición desmedida, tal vez reprimes tu propio deseo de poder. Y un manipulador hábil podría usarlo para hacerte sentir culpable cada vez que defiendas tus intereses. Si te incomoda la gente que establece límites claros, puede que tu sombra esconda un miedo a ser visto como egoísta, y eso te dejará indefenso ante quien intenta invadir tu espacio emocional. Aceptar que proyectas no significa culparte, sino asumir que es una parte inevitable de la experiencia humana. La diferencia está en si permites que esas proyecciones controlen tu comportamiento o las usas como señales para conocerte mejor. Cada vez que alguien despierte en ti una reacción intensa, ya sea de rechazo o fascinación, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí se está reflejando aquí? Cuando asumes tus proyecciones, cortas uno de los hilos invisibles que te atan a las personas tóxicas. Ellos ya no podrán manipularte apelando a rasgos que te niegas a reconocer. En lugar de reaccionar desde la herida, responderás desde la conciencia. Y una persona que se reconoce entera, con luces y sombras, no es un blanco fácil, no porque sea intocable, sino porque sabe exactamente quién es y desde dónde actúa. Tus reacciones más fuertes hacia otras personas raramente son casuales. Tanto la irritación profunda como la fascinación excesiva suelen ser reflejos de aspectos de ti que has enterrado, negado o no sabes cómo integrar. Jung observó que aquello que nos provoca una respuesta emocional exagerada, ya sea positiva o negativa, está señalando algo que pertenece a nuestra propia psique, aunque no queramos aceptarlo. Piensa en la última vez que alguien te molestó de manera desmedida. Quizás fue su arrogancia, su forma de hablar con seguridad o su total independencia. ¿Por qué eso te afectó tanto? Quizás en el fondo envidias esa libertad o temes mostrarte así por miedo al juicio de los demás. Lo mismo ocurre con la admiración excesiva. Si alguien te parece casi irreal en su carisma, determinación o creatividad, es posible que estés viendo un potencial propio que aún no te has atrevido a desplegar. Las personas tóxicas pueden explotar estas reacciones para manipularte. Si saben qué te irrita, pueden provocarte hasta que pierdas el control. Si detectan lo que te fascina, pueden disfrazar su manipulación como algo que deseas o necesitas. En ambos casos, tu falta de conciencia sobre el origen de esas emociones te deja vulnerable. El antídoto es observarte sin juicio. Cada vez que sientas esa oleada de rechazo o admiración, hazte preguntas incómodas. ¿Qué parte de mí resuena con esto? ¿Es algo que me niego a reconocer? ¿Es un talento dormido o una herida no sanada? Cuando empiezas a responder con honestidad, conviertes el espejo que otros te ponen en una herramienta de autoconocimiento. Entender que lo que ves afuera también vive en ti te saca del tablero de juego de las personas manipuladoras. Dejas de reaccionar a su guión y empiezas a escribir el tuyo. Y, cuando actúas desde ese lugar de claridad interna, el atractivo que podrías tener para lo tóxico se disuelve casi por completo. La energía de una persona tóxica se alimenta de tu reacción. No importa si es ira, frustración, justificación o una defensa apasionada. Mientras respondas desde la emoción que ellos provocan, ya han ganado. Jung advertía que lo que resistimos persiste, y esto es especialmente cierto en las dinámicas manipuladoras. Cuanto más luchas contra el drama, más te enredas en él. El drama es una trampa emocional. Puede comenzar con un comentario pasivo-agresivo, una crítica disfrazada de preocupación o una insinuación que busca herirte. El objetivo es el mismo:
sacarte de tu centro y arrastrarte a un terreno donde pierdas claridad. Allí eres predecible y manipulable. Ellos saben que, si logran que te justifiques o expliques en exceso, habrán debilitado tu posición. El verdadero poder está en tu capacidad de no entrar en ese juego. No se trata de frialdad artificial, sino de un autocontrol que nace de la conciencia. Antes de responder, obsérvate. ¿Lo que vas a decir es una reacción automática o una respuesta consciente? ¿Es para defenderte o para reafirmar tu paz? A veces, la respuesta más fuerte es el silencio. Otras veces, una frase breve y firme que no deje espacio para más manipulación. Dejar de alimentar el drama no significa tolerar abusos. Significa que eliges cuándo y cómo involucrarte, sin caer en provocaciones que solo buscan desgastarte. Cuando cortas el suministro emocional que un manipulador necesita, éste se ve obligado a buscar otra fuente. Es como cerrar el grifo que mantiene viva la planta del conflicto. Sin agua, muere. Recuerda, el drama no vive solo en el que lo inicia, sino en quien lo sostiene. Tu tarea es no ser cómplice de tu propio desgaste. Y cuando dominas esta habilidad, no solo te vuelves inalcanzable para lo tóxico, sino que empiezas a atraer interacciones más limpias, equilibradas y auténticas. La manipulación se nutre de tus altos y bajos emocionales. Cuando alguien intenta controlarte, no siempre lo hace con gritos o amenazas. A veces lo hace con halagos estratégicos, con victimismo calculado o con insinuaciones que buscan hacerte sentir culpable. El objetivo es simple: desestabilizarte para que tomes decisiones basadas en la emoción y no en la razón. Jung señalaba que quien mantiene su centro frente al caos externo se convierte en un punto de estabilidad que ningún manipulador puede mover. Mantenerse neutral no es indiferencia ni frialdad, sino presencia consciente. Significa que escuchas lo que se dice, reconoces la intención detrás de las palabras y decides si entras o no en el juego. No reaccionas con euforia cuando te alaban ni con ira cuando intentan derribarte. Dejas de ser un péndulo que otros pueden balancear y te conviertes en una roca que permanece sin importar la marea. Practicar esta neutralidad requiere entrenamiento interno. Comienza por identificar las emociones que surgen cuando alguien intenta manipularte. ¿Sientes urgencia por responder? ¿Surge el impulso de justificarte? Reconócelos, respira y espera. El tiempo que te das antes de responder es el espacio donde recuperas el control. Esta postura desconcierta profundamente a las personas tóxicas. Están acostumbradas a provocar una reacción inmediata, a predecir tu respuesta y usarla a su favor. Cuando no lo logran, se sienten expuestas y pierden interés. En lugar de luchar contra ellas, simplemente no les das la palanca emocional que necesitan para mover tus decisiones. La neutralidad es un muro invisible. No bloquea con fuerza física, sino con la serenidad de quien sabe que su valor no depende de convencer, agradar o defenderse ante cualquier ataque. Y cuando proyectas esa estabilidad, los intentos de control rebotan. No porque el otro deje de intentarlo, sino porque ya no hay un punto débil al que aferrarse. Los límites externos, decir no, cortar contacto, bloquear, son útiles, pero no son suficientes. Una persona tóxica hábil puede atravesar cualquier frontera física si no existe un muro interno que respalde tu decisión. Jung entendía que la verdadera fortaleza no está en las murallas visibles, sino en la estructura psicológica que impide que algo externo controle tu interior. Un límite interno no es una regla escrita, es una convicción profundamente arraigada. Es saber, sin necesidad de explicarlo, qué no tolerarás y por qué. Cuando tus límites nacen de la claridad interna, no tiemblas al aplicarlos, no dudas, y esa seguridad se proyecta sin que tengas que justificarte. Una mirada, un gesto, un silencio firme pueden ser más disuasivos que cualquier confrontación. Para construir estos límites, primero debes conocer con exactitud qué te quita la paz. Puede ser una forma de hablar, un tipo de exigencia, una dinámica que siempre te deja agotado. Identifícalo y decide de forma consciente que no permitirás que se repita.
Luego, ensaya mentalmente tu respuesta, no para volverte rígido, sino para que tu reacción surja desde la calma y no desde el impulso. La diferencia entre un límite interno y uno externo es que el primero no necesita la aprobación ni el respeto del otro para ser efectivo. Incluso si la persona tóxica insiste, tu decisión se mantiene intacta. Y eso es lo que las desconcierta. No hay manera de atravesar algo que no está en el plano físico, porque lo que defiendes no es solo tu tiempo o tu espacio, sino tu paz mental. Cuando tus límites internos están firmes, tu vida deja de ser un terreno abierto para el caos ajeno. Te conviertes en alguien que no necesita huir ni luchar constantemente. Simplemente, habitas un estado donde lo que amenaza tu paz no encuentra dónde arraigarse y termina marchitándose antes de poder dañarte. Uno de los ganchos más efectivos que utilizan las personas tóxicas es tu miedo a la soledad, a las críticas o a ser percibido como egoísta. Mientras ese temor exista sin que lo reconozcas, será una puerta abierta para la manipulación. Jung entendía que la dependencia emocional y el miedo al rechazo son cadenas invisibles que atan más fuerte que cualquier grillete físico. Si temes la soledad, es probable que toleres comportamientos dañinos solo para no sentirte vacío. Si temes el juicio, es posible que modifiques tu comportamiento para evitar críticas, incluso si eso significa traicionarte a ti mismo. Y si temes ser visto como egoísta, podrías sacrificar tu bienestar para cumplir con las expectativas de los demás. En todos estos casos, el control no está en tus manos, sino en las de quien sabe cómo presionar el botón correcto. La solución comienza con enfrentar directamente esos miedos. Pregúntate, ¿qué pasaría si estuviera solo por un tiempo? ¿Qué sucede si alguien me juzga y no hago nada para cambiar su percepción? ¿Es realmente egoísta proteger mi energía? Muchas veces descubrirás que el monstruo que temías era solo una sombra proyectada, no una amenaza real. Aceptar la posibilidad de la soledad te da libertad. Aceptar que siempre habrá juicio te da fortaleza. Reconocer que cuidar de ti mismo no es egoísmo, sino responsabilidad, te devuelve el control. Cuando estas verdades se integran, dejas de actuar por miedo y empiezas a actuar por elección consciente. Las personas tóxicas notan la diferencia. Saben que ya no pueden atraparte con la promesa de compañía, con la aprobación condicionada o con el chantaje emocional de «si me dices que no, eres egoísta». Y cuando descubren que esos ganchos no funcionan, simplemente dejan de usarlos. Has dejado de ser un objetivo. Mientras temas tu propia oscuridad, otros podrán usarla contra ti. Esa oscuridad no es necesariamente maldad, sino aquellas emociones, impulsos y pensamientos que has aprendido a esconder para ser aceptado. Jung llamaba a esto la sombra. Todo lo que tu conciencia rechaza, pero que sigue vivo en tu interior. Y lo irónico es que, cuanto más la niegas, más poder le das. Las personas tóxicas perciben esa sombra oculta y la manipulan para que actúes en su beneficio. Si, por ejemplo, niegas tu enojo, alguien podría provocarte hasta que estalles y luego usar tu reacción para desacreditarte. Si no aceptas tu ambición, un manipulador podría convencerte de que cumplir sus objetivos es en realidad ayudarte a ti mismo. En ambos casos, el problema no es la emoción, sino tu falta de conciencia sobre ella. Conocer tu oscuridad implica mirarla sin vergüenza ni miedo. Significa reconocer que puedes sentir ira, envidia, deseo de control o de venganza, y que eso no te convierte en una mala persona, sino en un ser humano completo. La clave está en no dejar que esos impulsos tomen el mando. Cuando los observas y los integras, dejan de ser fuerzas caóticas y se convierten en energía que puedes canalizar de forma consciente. Este trabajo interno no es cómodo, pero es liberador, porque el día que no temas tus propias sombras, nadie podrá usarlas para humillarte, culparte o manipularte. Si alguien intenta exponer una parte oscura de ti y tú ya la has reconocido, su intento pierde toda fuerza. Aceptar tu oscuridad es como encender la luz en una habitación donde antes solo había penumbra. Los monstruos siguen ahí,
pero ahora sabes exactamente dónde están y cómo controlarlos. Y ese control interno es algo que las personas tóxicas simplemente no saben cómo romper. Muchas personas piensan que para ser buenas deben eliminar toda emoción intensa o negativa. Sin embargo, Jung advertía que tratar de suprimir estos impulsos es como intentar tapar un río con las manos. Tarde o temprano encontrarán una salida, y cuando lo hagan será de manera destructiva. La ira, la envidia y el deseo de poder no son señales de que estés roto, son parte de la maquinaria interna de todo ser humano. El problema no es sentirlos, sino negarlos y permitir que actúen desde las sombras. La ira, por ejemplo, puede convertirse en un límite claro que protege tu dignidad. La envidia, si se observa correctamente, puede mostrarte lo que realmente deseas y no te has atrevido a buscar. El deseo de poder puede motivarte a tomar el control de tu vida en lugar de esperar que otros decidan por ti. Cuando estos impulsos se integran, dejan de ser armas que otros pueden manipular y se convierten en herramientas que usas de manera consciente. Las personas tóxicas saben cómo explotar estas emociones reprimidas. Si no reconoces tu ira, te provocarán hasta que explotes y luego usarán tu reacción para hacerte parecer el problema. Si niegas tu envidia, pueden disfrazar su manipulación como una oportunidad para acercarte a lo que admiras, pero bajo sus propias condiciones. Si rechazas tu deseo de poder, buscarán ocupar ese lugar de autoridad sobre ti. Reconocer que estas fuerzas existen en ti no significa rendirte a ellas, sino usarlas como aliadas. Es mirarlas de frente y decir, sé que existes, sé cómo te manifiestas y decido cuándo y cómo actuarás. Esa autoconciencia te da un control que desarma a cualquiera que intente manipularte. Cuando aceptas estas emociones como una parte legítima de tu humanidad, dejas de proyectarlas en otros, y en ese momento tu energía cambia. Ya no eres una presa fácil, sino alguien que habita su fuerza sin pedir permiso. Cuando tu sombra permanece oculta, cualquier comentario que la señale te duele como una herida abierta. Pero cuando la has explorado y aceptado, las palabras de los demás pierden su filo. Jung entendía que la integración de la sombra no es un acto único, sino un proceso continuo en el que reconoces y asimilas todas las partes de ti, incluso aquellas que preferirías negar. Integrar tu sombra significa reconciliarte con lo que eres, no solo con lo que te gustaría ser. Es aceptar que dentro de ti coexisten la luz y la oscuridad, la calma y la ira, la generosidad y el egoísmo. No para justificar lo destructivo, sino para comprenderlo y canalizarlo. Cuando logras esto, la crítica deja de ser un ataque y se convierte en información. Puedes evaluarla, tomar lo útil y descartar lo que no corresponde a tu realidad. Una persona que no teme ser vista tal como es, transmite una presencia diferente. Las personas tóxicas se sienten incómodas frente a alguien que no puede ser avergonzado o manipulado a través de sus inseguridades. Si intentan humillarte, no logran provocarte. Si intentan culparte, no encuentran dónde enganchar su argumento. Tu integridad se convierte en un escudo invisible que no requiere esfuerzo para funcionar. Esto no significa volverte insensible, sino inmune a los ataques que buscan controlar tu percepción de ti mismo. Cuando sabes quién eres en lo profundo, ya no necesitas que otros lo validen. Y cuando tu autoimagen se construye desde dentro, no hay mentira, manipulación o crítica que pueda derrumbarla. Integrar tu sombra es, en última instancia, recuperar el poder que antes entregabas a quienes definían tu valor. Y una vez que lo haces, la gente tóxica lo percibe de inmediato. Ya no pueden tocarte porque no hay nada que usar en tu contra. Mientras tu valor dependa de la aprobación de los demás, siempre estarás a merced de aquellos que puedan otorgártela o negártela a su antojo. Jung veía en esta necesidad una atadura invisible que nos convierte en prisioneros voluntarios. Las personas tóxicas reconocen esta dependencia de inmediato y la usan como moneda de cambio para controlarte. Hoy te elogian para que te acerques, mañana te critican para que te esfuerces en recuperarte.
En ambos casos, tú no tienes el control. La validación externa no es mala en sí misma. Todos disfrutamos del reconocimiento. El problema surge cuando se convierte en el pilar de tu autoestima. Si crees que solo vales cuando te lo confirman desde fuera, cualquier palabra, gesto o silencio de los demás tiene el poder de alterarte. Eso es exactamente lo que una persona manipuladora necesita. Un interruptor emocional que pueda encender o apagar a voluntad. Romper este ciclo implica aprender a reconocer tu propio valor sin intermediarios. Esto requiere momentos de introspección en los que mires tus logros, tu carácter y tu historia desde tus propios ojos, no desde el reflejo que otros te devuelven. Pregúntate, si nadie más pudiera opinar sobre mí, ¿seguiría sintiendo que valgo? Cuando dejas de buscar aprobación constante, algo cambia en tu energía. Ya no te esfuerzas por encajar en moldes ajenos ni aceptas críticas como verdades absolutas. Escuchas, evalúas y decides si lo que recibes es útil o no, pero tu centro permanece intacto. La gente tóxica pierde interés en quien no necesita su validación. No pueden manipularte con elogios ni doblegarte con desaprobaciones, porque tu sentido de valor ya no está a la venta. Has cerrado la puerta a uno de sus métodos más efectivos y en su lugar has abierto un espacio interno donde la única voz que define quién eres es la tuya. Cuando todo lo anterior se integra, el reconocimiento de tus heridas, la aceptación de tus proyecciones, la neutralidad ante la manipulación, los límites internos y la reconciliación con tu sombra, algo en ti cambia de forma tan profunda que no necesitas advertir a las personas tóxicas que se mantengan lejos. Lo perciben y se apartan por sí mismas. Jung entendía que la psique humana capta señales invisibles. Transmitimos quiénes somos más allá de las palabras, y esa vibración es imposible de falsificar. La integridad psíquica no es perfección ni rigidez moral, es coherencia interna. Lo que piensas, sientes y haces están alineados. No llevas máscaras para agradar, ni armaduras para aparentar fortaleza. Simplemente eres. Esa congruencia te convierte en un terreno árido para cualquier juego de manipulación, porque no hay fisuras por donde sembrar duda o inseguridad. Quien busca explotar a otros necesita encontrar un resquicio, una herida abierta, una necesidad de aprobación, un miedo al rechazo. Cuando has hecho el trabajo interno de reconocer e integrar todo eso, la entrada está sellada, y esa seguridad no se expresa con agresividad, sino con una calma que desconcierta. Las personas tóxicas, al acercarse, sienten que no tienen nada que ofrecerte que pueda engancharte, ni carencia que puedan aprovechar. Es como intentar atrapar el viento con las manos. No hay forma de retenerlo. Así, sin confrontación directa, sin luchas innecesarias, simplemente dejan de elegirte como objetivo. Emitir esta energía no es un acto consciente que debas mantener cada día. Es la consecuencia natural de tu propio proceso de transformación. Al igual que una fortaleza bien construida no necesita gritar que es inexpugnable, tu presencia habla por ti. Las interacciones que llegan a tu vida cambian. Lo que antes era un patrón de desgaste se convierte en relaciones más limpias, respetuosas y auténticas. Y ese es el verdadero secreto. No se trata de huir ni de pelear, sino de transformarte hasta el punto en que la toxicidad, por instinto, busque otro lugar donde enraizarse, y tú sigas tu camino, intacto y en paz.